Le invito a que busque en su Biblia la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Vamos a leer del verso 1 al verso 9. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Filipenses 4, del 1 al 9. Amén. Amén. Dice la Sagrada Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermosa la palabra del Señor. Es la carta del apóstol Pablo a la comunidad de Filipos, una comunidad hermosísima que había sido levantada en un tiempo difícil en su ministerio, y una carta extraordinaria. Se le conoce a esta carta la carta de las cosas excelentes, porque en ella se nos define lo que son los paradigmas de la fe, el alcance de la fe, y se nos habla hasta dónde subir y hasta dónde bajar, y se da como ejemplo, o el gran ejemplo, la figura de Cristo, y está el himno cristológico en ese capítulo 2, versos del 5 en adelante, que habla acerca de lo que Cristo hizo cuando se despojó de su gloria, tomó forma de siervo, se hizo como los hombres y murió en la cruz por todos nosotros. Habla de la humillación de Cristo, habla de la humildad, y habla del ejemplo de hombres que también en la fe fueron ayudantes de Pablo y había que reconocerlos. Habla de una iglesia que es generosa aún teniendo necesidades. Pero del tema que en esta mañana me propongo hablar, que está implícito dentro de la lectura que hicimos, es el tema del campo de batalla de la mente. Porque si en algún lugar comienzan las grandes batallas, es en la mente. Es en la mente donde se originan los grandes conflictos del ser humano. En ella se deciden los grandes éxitos o se determinan los grandes fracasos. Y en esta mañana es una para preguntarte a ti mismo, ¿qué mina tu mente la mayoría del tiempo? ¿En qué estás constantemente pensando? La sociedad en que nosotros vivimos nos invita constantemente a pensar negativamente, en cosas malas,
a vivir en pesimismo, abocados a lo peor. Pero nosotros los cristianos, a diferencia del que no conoce al Señor, tenemos herramientas y armas espirituales para poder vencer. La misma Escritura habla de que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esas fortalezas a veces se levantan en nuestra mente y tratan de destruir o opacar o privarnos de bendiciones grandes y abundantes que Dios tiene para nosotros. Y en este capítulo 4, Pablo comienza amonestando. Primero comienza hablando de que esta iglesia es su gloria, su corona, su gozo, su regocijo. Ver el producto de un ministerio, de un trabajo realizado con esfuerzo y a donde había llegado el desarrollo y crecimiento de la iglesia, es el gozo de cualquiera. No la gloria de cualquiera, pero sí el gozo. Nosotros los ministros podemos gozarnos cuando vemos la iglesia crecer, cuando vemos la gente madurar, cuando vemos la gente que no se queda en el status quo, en su misma forma de pensar siempre, sino que evolucionan, maduran, y eso trae alegría, trae gozo. Al contrario que cuando uno ve a la gente trastabillando en la misma situación y uno piensa que no asimilan nada de lo que se les enseña, causa tristeza, causa gozo ver el progreso del Evangelio. Dije gozo y no gloria, porque oiga, la gloria es del Señor y la gloria no es de los hombres. Dios nos permite compartir ese gozo. Pero luego de hablar del gozo, Pablo amonesta a unos líderes de la iglesia que habían tenido una diferencia, que habían tenido algún tipo de conflicto. Les amonesta a que sean de un mismo sentir en el Señor, a que cuidaran la unidad, a que trabajaran con la armonía dentro de la comunidad de fe. Armonizar no es sencillo, no es fácil, y los que trabajan con la música y con la adoración saben que no es fácil armonizar, que cuesta trabajo, que hay que ensayar, que una orquesta tiene que ensayar mucho y trabajar con lo que son los acordes para que todo fluya de la mejor manera. A lo mejor alguien que no sabe de música va a cualquier sitio y escucha unos instrumentos y dice, eso se oye bien. Pero alguien que tiene el oído bien afinado y sabe de música dice, muchacho, lo que hay es un desbarajuste. Yo no tengo un oído muy musical, que digamos. Pero para armonizar hay que colaborar, hay que trabajar, hay inclusive que ceder. Y hermanos, es imposible que no hayan diferencias en la iglesia o diferencias entre nosotros. Pero para el bien de la comunidad de fe hay que echar a un lado nuestras diferencias. Porque el Evangelio no se puede detener, ni estancar, ni afectar, porque hayan dos hermanos en medio de la congregación que no quieran comprenderse o entenderse. Y es interesante porque en la iglesia primitiva ya las mujeres ejercían en algunas de ellas algún tipo de liderazgo, contrario a la cultura griega, que la mujer era un cero a la izquierda, que una mujer era respetable, viera, oyera y preguntara tampoco como fuera posible. Dele gracias a Dios porque no fue griega. Una importante desaveniencia relacionada con la obra del reino surgió entre aquellas mujeres y requirió la amonestación de Pablo. No nos dice el documento bíblico qué fue lo que aconteció, qué fue lo que ocurrió. Y hay que evitar las fisuras en todo tiempo y hacerlo de la manera más cristianamente posible. Cuando hay diferencias, es importante que cada parte reflexione el hecho de que Dios tuvo misericordia
de mí, de cada una de ellas en particular, y aún la tiene. Porque aquel que está en una situación de diferencias quiere que el juicio de Dios le caiga encima al otro. Pero la realidad es que Dios es el Dios que tiene misericordia de ti y tiene misericordia del otro también. El resultado debe ser que en el Señor, orando juntas y confiando con toda solicitud en Él, ambas volverán a ser de un mismo sentir. Las diferencias las traemos a la presencia de Dios. Y Pablo pide a otros líderes de la iglesia a que ayuden a subsanar las diferencias. Un hombre llamado Cícigo, que significa asociado en el yugo, o persona que labora bien con otro en el mismo equipo, o significa verdadero colega. Le dice: Cícigo, haz honor a tu nombre y ayúdame a trabajar con estas dos que se quieren arrancar los pelos. Qué bueno es contar con gente que contribuye para el reino de Dios y que no destruye. Qué bueno es contar con gente que no le echan leña al fuego, sino que ayudan a la reconciliación. Destacamos, hermanos, que cuando había desavenencias en la iglesia de Filipo, Pablo ponía en movimiento todos los recursos de la iglesia para sanarlos. Porque la iglesia no depende de un individuo o de dos individuos. Somos un cuerpo, y como cuerpo, si hay algo del mismo afectado, todo el cuerpo trabaja para que sea sanado, para que sea restaurado. Así que la iglesia debe ser un cuerpo que se sana en sí misma y no se autodestruye. Pablo reconoce los quilates de estas dos mujeres. Habían colaborado mucho con él en el Evangelio. Eran de mucho valor, de sumo valor en la iglesia. Y qué triste, hermanos, cuando perdemos gente valiosa por el mal manejo de las diferencias, porque no nos podemos poner de acuerdo. Gente que aportaba la fe con su talento, con su don, y porque las cosas no se manejaron de la mejor manera, hoy no están en la fe. Y digo en la fe, no que se hayan cambiado de iglesia. Gente que están en las afueras porque no se trabajaron bien los asuntos como la Escritura demanda. Y claro, la Biblia dice: estad en paz con todos los hombres, en lo que os sea posible o en cuanto dependa de vosotros, porque hay gente que por más paz que usted quiera tener con ellos no quieren hacer la paz o quieren ser sus enemigos. Y entonces Pablo dice esta expresión: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y el gozo, hermanos, es una de las grandes cualidades de la vida cristiana. El gozo nuestro. Un cristiano con una cara como un mocho boto no da testimonio del gozo del Señor. Y no es que usted va a estar de oreja a oreja con una sonrisa en la cara todo el tiempo, porque eso es imposible, a menos que usted sea payaso todo el tiempo. Pero si vivir en Cristo no lo hace sentirse con gozo, algo le falta en el paquete suyo. Algo nos falta en el paquete si nosotros no sentimos el gozo que da el Señor. Y la exhortación se repite, probablemente porque a simple vista
pudiera